Hoy nos acompañan Fernando Carrión, catedrático de Flaxo, experto en temas de seguridad ciudadana y crimen transnacional. Carol Noroña, periodista del portal GK, especializada también en temas de seguridad, conflicto y derechos humanos. Y completa este panel Luis Altamirano, general en servicio pasivo, fue comandante general del Ejército, analista en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros en Políticamente Correcto. Este domingo vamos a hacer un repaso sobre la compleja situación que semana tras semana reporta la crisis de inseguridad que vive el país y esa imagen a ratos errática que proyecta el gobierno el momento de hacerle frente. Este es un espacio oportuno para entender el panorama de la violencia nacional desde las cifras. Claudia. Carlos, el grave momento de inseguridad que vive el país se expresa en dos escenarios. El primero es en las cárceles, donde han muerto unas 431 personas privadas de libertad desde mayo del 2019. Este mapa carcelario nos muestra un motín y 6 fallecidos en la cárcel de Esmeraldas, 2 masacres y 56 reos caídos en la de Santo Domingo, 3 amotinamientos con 34 muertes en el Centro de Rehabilitación Social del Guayas, 3 amotinamientos más en Turi con 55 fallecidos, 5 motines en la cárcel de La Tacunga con 51 muertos, más las 8 masacres en la penitenciaría del Litoral, donde han muerto 234 personas. La causa de este desangre es el choque entre las bandas de narcotraficantes, agravado por el alto hacinamiento que llegó a sobrepasar el 40%, en un sistema judicial y administrativo lento e inoperante, donde las redes de corrupción para el ingreso de armas y droga en las cárceles salpica a policías y miembros del SNAI. La violación a los derechos humanos es permanente. Por fuera de las cárceles está la violencia en las calles. Entre enero y agosto de este año hubo 2.906 muertes violentas, dato que ha superado a las 2.496 muertes de 2021 y duplicó las del 2020 y 2019. A este ritmo, el país puede cerrar el año con más de 4.350 homicidios intencionales. La tasa de 15 muertes por cada 100.000 habitantes pone al Ecuador entre las 12 naciones más violentas del continente, pero Esmeraldas, con 49,8 homicidios, y la zona 8 de Guayas, con 29, se convierten en los lugares más inseguros aún. Frente a esta realidad, Carlos, ¿el Estado en su conjunto está tomando las medidas más adecuadas? Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esas primeras cifras y sobre esa pregunta vamos a conducir el debate de hoy. Fernando Carrión, buenos días. El gobierno dijo esta semana que en Guayaquil se han dado más de 740.000 operativos contra el crimen y tiene 20.000 detenidos. Si es así, ¿por qué no bajan las cifras de muertes? Sí, la situación de la violencia en el Ecuador es muy complicada. Algunos datos adicionales de los que se dijeron. En el 2017 la tasa de homicidios que nosotros teníamos era de 5.6. En el año 2021 subió a 14.6. Y hoy día, en el 2022, probablemente vamos a pasar las 21 o 22. O sea, de 15 va a subir a 21. Yo creo que sí, lo cual significaría que estamos por encima del promedio de América Latina, que es de 18 homicidios por 100.000 habitantes. Si esto está ocurriendo así, lo que nosotros hemos planteado básicamente como política, creo yo, y esa es una crítica que yo tengo, es lo que se denomina política de mano dura. Y en esa perspectiva, las declaratorias de emergencia. ¿Qué significan las declaratorias de emergencia? Que en estos 16 meses del gobierno de Lasso hemos tenido 4 declaratorias de emergencia. ¿Eso qué significa? Que cada 4 meses es una declaratoria de emergencia. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no están dando resultado. Si a eso le sumamos que el primer punto de la consulta es fusionar la actividad de la policía con las Fuerzas Armadas, lo que estamos es simplemente naturalizando lo que ya se venía haciendo por Fernando, yo ahí tengo una pregunta. Cuando hay la magnitud de la violencia que tenemos ahora y tenemos 700.000 operativos, 740.000 operativos en las calles, ¿eso significa que asimismo funciona? Es decir, cuando hay más crimen hay más operativos como los que señala el gobierno, ¿o es que los operativos están siendo ineficientes para el gobierno por la magnitud? 700.000 es un montón. No, es una cantidad muy grande, ¿no? Pero no está resultando. ¿Qué es lo que significa esto? Me parece que no se está entendiendo el fondo profundo de lo que significa la violencia, que son básicamente 3. Una es la violencia común, robos, hurtos, asesinatos, que proviene principalmente de las condiciones económicas que heredamos del COVID. Así es.
pobreza, desigualdad, etc. Una segunda que tiene que ver con la violencia discriminatoria, donde está el tema de la violencia de género, que muy poco puede hacer ahí la policía, por decirlo de alguna manera. Necesitamos políticas culturales, otro tipo de cosas. Y la tercera, que es la del narcotráfico, ahí tenemos muchas determinaciones que vienen de afuera, con lo cual estos operativos no tienen mucho sentido. Y vamos a seguir hablando de eso. Ahora, General Altamirano, buenos días. ¿Y es verdad lo que dice el presidente y quizás por eso es que los operativos no funcionan bien, que existe una fuerza pública totalmente desmantelada? Mire, yo creo que hay una miopía en términos de comprender el problema que está atravesando el país. Lógicamente que una política de seguridad tiene que enfocarse en algunos pilares, pero aquí hay un pilar que es fundamental y ese es el eje de la función judicial. Aquí hablamos de cortes y hablamos de fiscalía y ahí también se requieren recursos y se requieren reformas también de naturaleza legal. Pero también existen otros elementos que son fundamentales. Lo que tiene que ver con el análisis financiero y económico. Ahí hablamos en términos de lavado de activos, de flujos ilícitos, de recursos y de dinero y de evasión fiscal y tributaria. Y por otro lado tenemos que hablar de las fuerzas del orden. Entonces, cuando solo focalizamos una estrategia exclusivamente en fuerzas del orden, vemos cómo las otras áreas quedan desprotegidas. O sea, lo que usted no está queriendo decir, general, es que, por ejemplo, bueno, es evidente que la justicia no está funcionando, ¿no es cierto? Lentitud y corrupción en la justicia, porque incluso sueltan a los detenidos. Pero por otro lado, también hay problemas en cuanto a la inteligencia y a la persecución financiera de estas mafias, que si se las controlara mejor bajaría la intensidad de la violencia. Lógicamente, porque aquí tenemos estos tres pilares junto con otros elementos, porque si vemos como que la sociedad fuese un ecosistema, hay que ver que hay un elemento que les rodea, que son las condiciones de pobreza y la falta de oportunidad. Y ahí también se requiere una serie de políticas territorializadas y articuladas justamente a las miradas de seguridad que se tiene que ver desde lo local. Pero usted cuando me hace referencia a la situación de las fuerzas de seguridad, mire, la Policía Nacional tiene un presupuesto de 1.397 millones de dólares. Apenas el 1%, ¿qué significa esto? El 13 millones de dólares ha sido entregado para bienes de capital. Entonces, con recursos tan exiguos, ¿cómo pueden las fuerzas del orden enfrentar la situación del crimen organizado? Por otro lado, si vemos por los flujos financieros y analizamos el presupuesto de inversión que ha sido destinado a la unidad de análisis financiero, inclusive me causa gracia, es de apenas $49.600 para todo el año. Así como le seguimos a los mafiosos y sus cuentas, ¿no es cierto? Exactamente, ahí se requiere tecnología, se requiere capacidades. Y lo propio ocurre en términos de las Fuerzas Armadas, porque estamos hablando de una asignación presupuestaria que no supera a las asignaciones presupuestarias que se venían dándose desde el 2017 hacia atrás. Pero estaban desmanteladas las Fuerzas Armadas cuando llega Lazo. ¿Ese discurso es real? Mire, hay una asignación presupuestaria en términos de inversión que ha sido muy reducida durante el gobierno anterior. Ahí estamos hablando en el orden de 73 millones en inversión, 53 millones, posteriormente 73 millones y en el año anterior que compartieron el periodo de los dos gobiernos, en el orden de 101 millones de dólares. Grave, perfecto. Carol Noroña, volvamos en cambio a las cárceles. ¿Hay alguna esperanza de pacificación en este momento? En este momento a mí me parece que no. Y eso también, yo creo que es una complejidad que hay que entenderla. Pero yo les he escuchado tanto a Fernando también como a Luis, y a mí me parece que es importante también situar que el Ecuador en este momento está alineado y está enmarcado a esta estrategia que nosotros sabemos que ha sido fracasada históricamente, una estrategia asesina que se llama la guerra contra las drogas y que justamente como eje angular tiene el potenciamiento de la fuerza pública, más militares, más policías en las calles, pero eso también, y eso está totalmente conectado con lo que está pasando en las cárceles. Nos han dicho que desde el discurso oficial que es una guerra entre bandas, pero si nosotros nos ponemos a analizar también una guerra entre bandas y las redes de delincuencia organizada no operan sin la complicidad directa de funcionarios Hay una complicidad. públicos. Pero bueno, para volver un poco al tema de la pacificación, se ha dicho que los esfuerzos que se hicieron a finales del año pasado se truncaron. En cierta medida, incluso acusan a la policía de haberlas boicoteado. En segundo lugar, la muerte de Leandro Norero radicaliza la guerra de las mafias, Carol.
Me parece a mí que sí. Lo que pasa es que hemos visto también es que en el discurso de la pacificación el gobierno nacional lo vendió como si ya hubiese sido un proceso que estaba totalmente consolidado. La tregua y la entrega de armas no es un proceso de pacificación adecuado. Y a mí lo que me parece también es que hemos consultado y hemos conversado con los excomisionados como Luis Barrios, por ejemplo, que fue uno de los excomisionados, y lo que él ha dicho justamente es que pues no había una voluntad tampoco y no había una coordinación entre las personas que estaban haciendo el proceso de la fue pacificación. un mal proceso de pacificación. Fue un mal proceso, porque además hubo la renuncia, por ejemplo, de la comisionada Nelsa Curbelo, que ella fue luego muy crítica también por lo que estaba pasando, pero realmente me parece que no hay una mirada crítica frente a ese proceso. Hemos visto que trabajaron durante 6 meses y cuando presentaron el informe no solo hubo un informe, hubo 2. Perfecto. Porque ni siquiera hubo una coordinación entre los Bien, comisionados. continuamos con este tema luego del corte comercial aquí en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más del análisis. Cárceles, drogas y mafias. ¿Una lucha con resultados? Seguimos en Políticamente Correcto. Carol Noroña, a ver, cuando tú dices hay corrupción en la fuerza pública y en el SNAI, y ese es uno de los factores que alienta el descontrol de las cárceles, ¿no es cierto? A eso sumamos, ¿y esa es una causa por la cual fracasó el proceso de pacificación? Me parece que sí, o sea, yo creo que hay que retroceder un poquito y algo que ha dicho el presidente de la República, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención, es que él aceptó que él estuvo supervisando personalmente al SNAI y que él mismo pidió a la Policía Nacional que envíe una terna de la cual fue elegido el general Pablo Ramírez, que actualmente está en la Dirección de Antinarcóticos. Y esto es muy importante porque la violencia tiene varios factores que han convergido para que eso ocurra. Pero en el caso de la pacificación me parece a mí que no hay un verdadero entendimiento tampoco de cómo funcionan las organizaciones narcodelictivas que están liderando las cárceles ecuatorianas, pero también me parece que esa corrupción no permite que eso ocurra. Claro, porque entorpece, ¿no es cierto? Entorpece, y además porque hemos visto que cada que hay masacres, semanas antes, como ocurrió con la última masacre en la cárcel de Cotopaxi, pues policías habían sido detenidos intentando ingresar municiones de armas de guerra, ¿no? Y eso es un patrón que se ha repetido y sin embargo, pues desde la unidad de inteligencia penitenciaria parece que no hay un plan de prevención tampoco. Y está de alerta. corrompido incluso el servicio de alimentos, la filtración de las entradas, o sea, todo. Ahora, Carol, uno debe dialogar con estas mafias, con estas bandas, porque uno dice, les estamos poniendo un estatus de beligerancia, es decir, les tratamos como si les trataríamos a las FARC, no sé. A mí me parece que hay que entender y para entender hay que dialogar. Pero no estamos siendo a veces contemplativos con las mafias y demasiado duros con el Estado. A veces siento que ese discurso va por ese camino. O sea, el Estado es negligente, no hace, y como que normalizamos que existan un grupo de sinvergüenzas peligrosos que hacen todo el daño que ocasionan. Lo que pasa es que me parece que no es que estemos diciendo solamente que el Estado sea negligente, es que también funcionarios del Estado ecuatoriano son parte de esas redes de delincuencia organizada y ejemplos hay de sobra. Incluso también recordemos a los narcogenerales que la investigación se pausó ahí y también las detenciones sistemáticas que se han hecho, por ejemplo, policías también y militares que han sido parte y que forman parte de las redes de delincuencia organizada y de estas bandas. O sea, para ti ese es el principal factor que hace que el tema no se solucione, que las cárceles no lleguen a una calma y que haya violencia en las calles. Pero es que el Estado no se mira a sí mismo. Ese es el problema. Nos dicen la guerra entre las bandas, entre los narcotraficantes, pero no operan si es que no hay complicidad de funcionarios públicos. Y cuando digo funcionarios públicos no solo estoy hablando de policías, de militares, sino también de la función judicial e incluso de políticos, ¿no? Fernando Carrión, ¿hay que dialogar con las bandas? A ver, yo creo que lo que estamos viviendo en el sistema carcelario es espantoso. Y hay que partir señalando eso. Doy algunos datos. De 2010 al 2017 tuvimos un promedio de personas fallecidas en las cárceles de 10 por año. Y riñas más bien, ¿no es cierto? Riñas. Ya. En el 2017 se sube a 15, el 2018 se sube a 15, es decir, ya es el 50%. En el 2019 se sube a 38, ya se duplica. En el 20 a 56. Y de ahí venimos con esta cosa ya espantosa, los datos que acabamos de ver, más de 400 personas que han fallecido. ¿Por qué es esto? Yo creo que el crimen también tiene su propia dinámica y está evolucionando con mucha fuerza. Estamos pasando de lo que yo señalaba hace un momento, de la violencia común a la violencia de los mercados ilegales, donde el comando lo tiene básicamente el narcotráfico.
¿Qué ha ocurrido con el narcotráfico? Dos cosas que son importantes. Una primera, hace aproximadamente 5 o 6 años, los carteles internacionales ya no les pagan a los grupos locales con dólares. Es decir, para llevar la droga Así es. de la frontera norte, sabemos perfectamente, ¿y a quién? Le pagaban $100 por kilo para que lleve a Guayaquil. Pues a esa organización ya no le pagan 100, sino le pagan en droga. Y eso significa que las estructuras criminales nacionales se fortalecen, empiezan los conflictos entre ellos y el consumo empieza a crecer. Y eso se refleja al interior de las cárceles, donde estos grupos tienen un control absoluto. Hemos pasado históricamente del caporal, que era una persona que tenía un liderazgo muy fuerte, a que el control de las cárceles se ha hecho básicamente por estas bandas. La penitenciaría del litoral, que tiene 12 pabellones, sabemos perfectamente en qué pabellón está qué grupo. Así es. ¿Por qué? Porque nosotros clasificamos a los presos no por los tipos penales, sino clasificamos a los presos por las adhesiones que ellos tienen adentro. Así sea un preso que está por cualquier otra cosa que no sea crimen organizado. Sí. Por eso es que esta estructura criminal que existe dentro de las cárceles ya no es eso que nosotros llamábamos la escuela, la universidad del delito, sino que es la fábrica, la oficina del delito, porque ahí se comete Pero eso. hay que dialogar con ellos. Yo creo que sí. A mí me parece que eso no hay que eliminarlo nunca. Así sean criminales. El problema que nosotros tenemos ahí, Carlos, es que en estos 16 meses hemos tenido para unos 5 directores de la SNAI y para mí 6 directores de la SNAI. Ya. En el momento que se produce este problema en el Cotopaxi, en la cárcel del Cotopaxi y en la penitenciaría del litoral, no había director del SNAI. Claro. Si la inestabilidad institucional es tan fuerte, si nosotros no tenemos la capacidad de modificar la correlación de fuerzas dentro del sistema carcelario para que el sector público maneje la cárcel, yo creo que la cárcel va a seguir exactamente igual. Y hay que someter a estas personas dentro de las cárceles, es decir, esa es la política que compete este momento, general, para lograr el control. Carlos, hay que comprender la composición de la población carcelaria. 28% de las personas que se encuentran detenidas prácticamente están vinculados con delitos de narcotráfico y son de carácter menor. 28 dice usted. 28%. O sea, delitos de narcotráfico, pero menor. Menor. Por ejemplo, microtráfico. 5% son los que están involucrados directamente con lo que es delincuencia organizada y tenemos 27% que están vinculados con delitos a la propiedad. Entonces, el problema del país de sintetizar las causas de la inseguridad exclusivamente al narcotráfico, sin comprender, bueno, como lo ha mencionado Fernando, la funcionalidad que tiene el Ecuador en términos de tránsito y en términos de un gran hub de distribución a nivel mundial, pero también hay que comprender que existen otras formas de delincuencia organizada que pueden estar conexas con el narcotráfico, pero que también son de naturaleza independiente. Y una de estas, por ejemplo, son las articulaciones de organizaciones delictivas que están vinculadas con el contrabando. Pero tampoco estamos viendo... de cualquier cosa. De cualquier cosa, Ya. pero tampoco estamos viendo la terrible situación que se da en términos de lo que es la delincuencia común. Mire, solo para tener idea, este momento tenemos un promedio de 210 delitos por día a la propiedad. O sea, robo de casas, de autos, atraco. Exactamente. Ya. Si solo tomamos, para hacer una comparación, aquello que más preocupa al ciudadano, que es el robo a domicilios, robo de automotores y robo a las personas, estamos hablando de 174 delitos por día, que comparado al año anterior es de 151, un incremento del 15%. Entonces, el problema de la violencia, lógicamente, que estamos viendo, no se explica exclusivamente por el problema de las disputas por territorio de las organizaciones. Las disputas son las que generan la violencia en las cárceles, pues. Pero o sea, ese 6% es el que caotiza toda la cárcel. Pero no podemos explicar la situación del país exclusivamente por lo que ocurre en las cárceles. Pero la gente lo que está es desesperada porque no haya más matanzas. Porque aquí hay un elemento nuevo. Mire, históricamente el sistema carcelario ha tenido déficits, especialmente a partir de 1989, donde va creciendo el hacinamiento de forma paulatina. Estos déficits han sido problemas de corrupción, problemas de violación de derechos a las personas privadas de la libertad, problemas de falta de capacidad, después medidas de populismo penal que no han solucionado absolutamente nada, especialmente cuando se hizo las reformas al Código Orgánico Integral Penal en el 2014. Pero hay nuevos problemas. Tenemos los problemas, por ejemplo, de la transmisión digital y las imágenes que generan una pérdida de sensibilidad de estos hechos de violencia que son únicos, con un número
con un número que ya sale fuera de los números normales que se venían manejando en la sociedad. Entonces hay que tener, yo digo, una comprensión mucho más amplia y se nos vende exclusivamente una visión de que el problema de seguridad es un problema de lucha contra las drogas. Me voy a corte, pero solo 20 segundos, Carol. ¿Es verdad que el hacinamiento carcelario hoy es del 7%? ¿Crees tú esa cifra? No. ¿No? ¿Es mucho más alto todavía? Es mucho más alto. Lo que pasa es que esa cifra nada más es un promedio, pero nosotros tenemos, por ejemplo, la cárcel de Santo Domingo todavía tiene niveles de hacinamiento muy alto, el Puerto Viejo y el Rodeo, por ejemplo. ¿Crees que el censo carcelario esté listo para noviembre, como lo anunció Iván Correa en Contacto Directo esta semana? Me parece que no, porque si recordamos, por ejemplo, en la cárcel de Cotopaxi, la masacre ocurrió después del censo penitenciario y se ha suspendido, y la violencia, pues sabemos que no va a parar, yo no creo. Y por lo tanto, toda esta política de indultos y descarcelaciones va a demorar todavía. Me parece que sí. Y eso es urgente. Me parece que sí. Además que yo creo que es importante, yo he visto que el gobierno ha dicho que este es el primer censo penitenciario, no lo es. Hubo también un primer censo penitenciario en el 2008 y que además los datos que salieron desde allí también pues se han mantenido hasta ahora, ¿no? Y más bien han crecido. El tema de el narcotráfico y la criminalización de la pobreza sigue ahí. Perfecto, me voy al siguiente corte comercial. Luego del corte hablaremos sobre las otras formas de luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado. No se desconecte de la señal de Coavisa. Mientras en Ecuador se diseña una estrategia de seguridad y combate al narcotráfico, donde Estados Unidos se convierte en el principal aliado y cooperante, en otras latitudes se cuestiona esta suerte de guerra convencional contra las drogas. En julio pasado, el expresidente colombiano y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, en una entrevista para un diario brasileño, señaló que pese a la destrucción de cultivos de coca con químicos nocivos para la naturaleza, toneladas de incautaciones y la extradición de 1.400 narcotraficantes, el negocio del narcotráfico sigue hasta más grande que antes. Solo la legalización de las drogas pondrá fin al narcotráfico. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sorprendió al establecimiento conservador de su país al indultar a miles de personas condenadas por la posesión simple de pequeñas cantidades de marihuana. Como dije en el pasado, nadie debería estar en la cárcel solo por consumir o poseer marihuana. Estas son dos visiones, Carlos, que nos obligan a replantear muchos de los esquemas sobre el plan antidrogas que se impulsa en Ecuador. Bien, general Luis Altamirano, usted que es militar, ¿qué respuesta le da al exministro de Defensa colombiano y expresidente de la República sobre insistir en que esta es una guerra prácticamente inútil? Bueno, solo tenemos que observar, Carlos, cuál ha sido la situación del Plan Colombia en términos de haber logrado una disminución en las plantaciones y en la capacidad de producción, y no es así. En este momento vemos, por ejemplo, en Colombia un incremento en el orden del 25% de la capacidad de producción. Bueno, en Perú estamos en el orden del 50%. Pero ¿no es porque se relajó un poco Santos en esos 8 años? Mire, ha habido aumento de la capacidad inclusive de producción desde el punto de vista tecnológico. Entonces, no podemos sintetizar el problema a una acción exclusivamente de fuerza. Aquí hay otros elementos que tienen que ser añadidos para tener una visión clara de qué es lo que tiene que ser hecho. Mire, cuando estábamos conversando en el segmento anterior, y se hablaba del tema de hacinamiento, es que a veces se nos venden unas narrativas en donde se vincula, por ejemplo, el hacinamiento con la violencia. El hacinamiento genera deficiencia en las condiciones de vida y también genera otras formas de violencia y corrupción. Pero mire, cuando se produjeron los incidentes recientes, el 88.5% era el nivel de ocupación de la cárcel Latacunga. Y tenemos cárceles en el país como la de Azogues que está con un hacinamiento del 88%. O sea, es lógico que la violencia en las cárceles está estrictamente vinculado a las actividades de crimen organizado. Pero tenemos una visión desde la cárcel como que el problema de la cárcel es el problema de la sociedad, y con eso no quiero decir que demos espalda a este problema. Ya, pero ahora lo que nos dice el gobierno, lo que nos dice Juan Manuel Santos es que la única forma de derrotar a este crimen organizado es legalizando las drogas. ¿Usted participe de esa posición? Yo creo que hay que analizar, pero eso se requiere no solo una decisión de naturaleza nacional, se requiere una decisión en el contexto internacional. Hay que comenzar a pensar en resultados tangibles que, como por ejemplo se pudieron dar en la década de los años 30, 40,
cuando después de la prohibición de alcohol, por ejemplo en los Estados Unidos, los niveles de violencia disminuyeron. Son aspectos que se pueden Yo también lo entiendo, considerar. pero ahora lo que quiero decir es que nos está anticipando Juan Manuel Santos que esta guerra va a ser larga, va a ser agotadora, va a ser infructuosa en cierto sentido, a pesar de que el gobierno está señalando que está teniendo un plan estructural frente a combatir el narcotráfico. Las actividades de crimen organizado siempre buscarán, no solo en términos de lo que es el negocio del narcotráfico, buscarán en donde puedan obtener rédito y ese riesgo que tienen ellos que afrontar les sea en términos favorables por una ventaja económica. O sea, no pensemos que anulando, por ejemplo, el mercado de la cocaína, se van a eliminar todas las actividades que están ligadas con crimen organizado. Entonces, esto es importante pensar, porque hay otras que están invisibles. Al momento hay delitos medioambientales, sí, hay claro. delitos de trata de personas, de trata de blancas, tráfico de armas, Minería ilegal. Minería ilegal. Entonces, no es el único. Perfecto. Fernando Carrión, ¿el mundo tarde o temprano va a legalizar la marihuana? Yo creo que el proceso va indefectiblemente hacia eso. Canadá tiene ya legalizado. En los Estados Unidos, el 37 estados tienen legalizado para consumo medicinal y 19 estados medicinal y recreativo. México está en una discusión respecto de eso. En otras palabras, si nosotros vemos, Norteamérica está en eso. Esta nota que nos pusieron como preámbulo a esta fase de la mesa, Biden ya prácticamente legalizó el consumo de la marihuana. Y nosotros ni siquiera nos ponemos a discutir. Pero, y justo le iba a preguntar, ¿este es el momento para hacerlo en este marcado nivel de violencia que vive el país? Es que yo creo que es para justamente contrarrestar eso. Por ejemplo, a mí me parece una cosa muy interesante, el presidente Petro de Colombia, junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, que visitó Colombia, le planteó de forma explícita que la guerra al narcotráfico había fracasado. Si nosotros vemos, son 55 años, Carlos, que el presidente Nixon estableció la guerra al narcotráfico, que era relativamente interesante porque era atacar básicamente el lugar donde se produce y no donde se Pero consume. Fernando, a Uribe sí le dio tranquilidad y le dio movilidad a los colombianos en esta guerra. Las tasas de homicidio subieron. No, pero la gente salió a las carreteras, se sintió más segura, hubo inversión Cuando se económica firma la paz, durante Uribe. Cuando se firma la paz entre las FARC y el presidente 17, Santos ajá. en el 2016, la tasa de homicidios del siguiente año de Colombia bajó a lo que tenía 42 años atrás. La firma de la paz. Ahora, yo creo que indefectiblemente vamos a tener que ir en esa línea porque lo que es interesante, si es que vemos, por ejemplo, la única experiencia en Sudamérica, que es el caso de Uruguay, el control de la producción y de la intermediación que hace el Estado uruguayo es fantástico porque ellos mismos venden la droga, ellos producen la droga y tienen un control de los consumidores en términos sanitarios. Claro. Eso quiere decir que, por ejemplo, con medidas como esta se contrarresta ese 28% de población carcelaria que decía el general Tamirano que es por delitos menores de drogas. Yo creo que en gran parte sí. Y no solo eso, sino que esos recursos económicos que este rato están circulando en estas estructuras criminales, en vez de estar en esos espacios, va a estar dentro del Estado, incluso para confrontar los efectos que las otras drogas pueden estar produciendo. Claro, y el país no ha logrado diferenciar este problema en el Ecuador de consumidores y microtraficantes. Entonces los consumidores se quejan de que les tratan como delincuentes porque les meten presos por tener una pequeña posesión de marihuana o heroína o cocaína, lo que sea. Pero también hay quejas de que a través de esa figura los microtraficantes envenenan a los niños con la droga. A mí me parece que hay que entender también, porque hemos hablado de cifras muy importantes, pero hay que ver qué es lo que está pasando en los barrios donde hay microtraficantes y donde hay consumidores. Y voy a contar brevemente una cobertura que yo tuve en Portoviejo en febrero de este año, en uno de los barrios de la parroquia Andrés de Vera, que es una de las más grandes de Portoviejo. En este barrio hay 15 familias que se dedican al microtráfico, y no desde hace 5 años, sino desde hace más de 30 años. ¿Y qué pasa ahí? Entonces ahí tú tienes una violencia incluso que ha sido autorregulada para tú, digamos, coartar el consumo y el flujo de esa droga ahí. Lo que haces es, inyectar mayor violencia para la gente. Pero yo me pregunto también, no estamos viendo el panorama completo. Se ha cuestionado también muchísimo a la tabla de consumo de las drogas,
pero no estamos viendo lo que decía, por ejemplo, Fernando, qué pasos y qué beneficios tendría la legalización aquí. Me parece a mí que lo que no estamos entendiendo son los procesos de rehabilitación por un lado para las personas. Lo que yo te digo es, quizás en Uruguay sea mucho más fácil enfocar y atender al adicto porque es una sociedad distinta a la ecuatoriana, pero aquí donde hay problemas de tanta pobreza, de delincuencia, de crisis social, es mucho más difícil. Muchísimo más difícil. Personas adictas a las drogas han muerto en incendios, por ejemplo, como han pasado en clínicas clandestinas. Pero porque también hay microtraficantes que a través de ellos o disfrazados de ellos han corrompido a los menores en las escuelas y les han dado heroína y H. Entonces, si tú eres un padre y ves que a tu niño un microtraficante o un consumidor, no sé, hace eso, imagínate cuál es la respuesta social. Me parece a mí que el microtraficante, más allá de verlo como un asunto de moral, hay que verlo como lo que es un tema de economía ilícita que representa para muchas familias una estrategia de supervivencia frente a la falta de oportunidades. Así hay que verlo y ver todo el panorama completo de lo que esa hablamos. Gente con mejor oportunidad de trabajo deja de ser microtraficante. Por supuesto, miren, y les quiero contar solo lo último brevemente, sobre este barrio. Sí, por supuesto. En este barrio en el que yo fui, desde hace 30 años venden cocaína, polvo y marihuana, y ahí no encuentras subcentros de salud, no hay escuelas, no hay atención médica, y esto se repite en círculos de violencia. Droga. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que este debate y todos los análisis de Políticamente Correcto también están en Spotify. Puede seguir nuestra lista de reproducción. Hacemos otra pausa y enseguida volvemos. Seguimos en Políticamente Correcto. Fernando Carrión, hay 3 temas polémicos aún en el debate. Vamos por el primero. El gobierno vuelve a pensar en el porte ciudadano de armas. Lo dijo esta semana, que está en análisis. No lo asumió categóricamente, pero lo está pensando. ¿Eso es un error? A mí me parece que es un error. Ya. Si nosotros vemos simplemente un país que admiramos tanto como los Estados Unidos, que tiene libre porte de armas, nos vamos a dar cuenta que en los Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 personas. Es decir, es el único país que tiene más armas que personas. Esto que ha producido una tasa de homicidios de 4 homicidios por 100.000 habitantes, que es 18 veces más alta que el conjunto de todos los países desarrollados. Y un segundo dato que es preocupante. O sea, un país educado, con estabilidad económica. Ya, okay. Sí. Y una segunda cosa que es muy importante con esto. La tasa de suicidios, que es una decisión propia, con armas es de 6 por 100.000 habitantes, una tasa altísima, de las más altas del mundo. Y la tercera cosa, el año pasado se produjeron 750 masacres. Y una masacre se define por lo menos con la presencia de 4 cadáveres. ¿Nosotros queremos eso en el Ecuador? A mí me parece o sea, usted está completamente seguro que poniéndole porte de armas a los ciudadanos se va a echarle gasolina a la crisis de inseguridad. Sí, porque además hay una cosa. Yo ahora, antes de venir al programa, vi cuánto me costaba un arma Glock. Quizás Luis conozca más. ¿Se va a traer por Amazon? Son $600, que cuesta un poquito menos de 600, la más barata. ¿Quién tiene la capacidad de comprar eso? Entonces, lo que vamos a dar seguridad, en el caso de que esto produzca, es para un grupo específico, y que son básicamente, como se ha dicho, camaroneros, ganaderos, comerciantes, empresarios, y la población. Entonces, lo que va a establecer es una política de seguridad absolutamente diferenciada. ¿Y psicológicamente, como sociedad, estamos listos para eso, Carol? Para la tenencia y el porte de armas, en lo absoluto. O sea, me parece que realmente es una medida populista como tantos otros de los anuncios que no solo se han dado desde el gobierno nacional, pero claro, esta propuesta también la escuchamos desde la alcaldesa Cintia Viteri, que me parece que hay que cuestionar también el discurso, porque no puedes gestionar la violencia con más violencia. Y a mí me parece que eso es lo que se está intentando hacer. ¿Tú no confías en los procedimientos técnicos, periciales que hagan para que determinada gente pueda portar un arma porque esté en condiciones de hacerlo? Pero, a ver, ni siquiera la Policía Nacional, los agentes policiales que deberían estar debidamente entrenados para usarlas, las saben usar debidamente. Tenemos que pensar también qué pasaría con los ciudadanos de a pie, y es muy importante esto. Por ejemplo, en el sur de Quito, uno va por los postes y lees estos anuncios donde te están alertando a las personas que roban, que las van a linchar y que las van a matar. Es muy preocupante. Y eso quería decir, Fernando, usted que maneja los temas de ciudad, esa situación de riña que vive las ciudades, sobre todo Quito, Guayaquil, de riñas callejeras, ¿no es cierto?, de comportamiento social un poco violentado, se complicaría más con un tema de estos. Sin duda. Yo creo que la convivencia sería más difícil. La justicia por la propia mano se va a incrementar. Todo lo que significa, por ejemplo, las vacunas se va a incrementar, que eso ya no solo está en Guayaquil, sino está en varios lugares.
la entrada de la policía a ciertas zonas, a ciertos barrios, va a ser mucho más difícil. Grave. En Guayaquil, por ejemplo, Claro, yo creo que el porque si Estado ya estamos- perdió la soberanía del control de esos territorios porque ya no puede entrar la policía. Entonces, a mí me parece que es un despropósito absoluto. Y ahora, ¿los narcos temen la extradición como figura política que se pudiera manejar en una consulta popular, Fernando? A mí me parece que esa es una decisión política que poco afecta, me parece. Incide poco, más bien dicho. Sí, porque, a ver, extraditamos 10 al año. Cambia sustancialmente la estructura Pero del delito. Saddam Fito y todas estas cabecillas, Lo ¿no? que sí tiene es un impacto político. Y entonces me parece que por eso está planteado. Yo creo que de las 3 preguntas de la consulta, la primera ya hablé, esta segunda también, la tercera, que es la de la Fiscalía, me parece muy acertada. Bien, claro, todavía, bueno, cuando estamos grabando este programa no sabemos bien cómo va a ser el sentido de la consulta popular en el fallo de la Corte, pero, claro, ¿tú crees que los narcos tienen miedo a la extradición? No, y también ahí sí coincido con Fernando, también me parece a mí que es más una decisión política, porque además a las redes de delincuencia organizada, que son más bien horizontales, si es que no está uno, asume el otro. Entonces, a mí me parece que eso no va a ser un mayor cambio. Es decir, si por ejemplo a Adolfo Macías o a Junio Roldán o a los líderes de las otras bandas que están justamente aquí en Ecuador, pues se van, pues lo va a asumir otro y lo va a asumir otro y lo va a asumir otro. Me parece que no se está viendo el panorama completo también de lo que aquello significa. Luis Altamirano, Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen como un apoyo complementario. ¿Es correcto eso? Sí, Carlos, si me permite referirme a lo que mencionaba Fernando. Ya. En relación al porte de armas. Ok. Sí. Mire, el porte de armas tiene que observarse desde el punto de vista de la legítima defensa que puede tener una persona. Pero en un país en donde existe una baja institucionalidad e incapacidad de control, yo creo que eso sería un grave error. Claro, me choca el carro abajo y le meto un tiro. Sí, porque tenemos una sociedad violenta que la podemos ver que no solo se expresa en las redes como mundo virtual, sino en ese mundo físico. Y aquí un dato. Mire, un arma en el Ecuador, que hay que tomar en cuenta, Fernando, el impuesto de 300% para la importación de un arma, está en el orden entre $2.000 y $3.000. O sea, yo estoy vendiendo barato, entonces. Claro, pues, en el momento que importe va a tener que pagar esos impuestos. Ahora, viene el problema de que para la certificación de lo que se llama tirador aficionado, que hay que diferenciar con el tirador defensivo, que es el policía normal. Un tirador aficionado, para que pueda portar un arma, manipularla adecuadamente, necesita una lección inicial de 200 tiros y por lo menos mantenerse a 50 tiros por mes. Una caja de 50 de calibre 38 o calibre 9 milímetros tiene un costo de $195 acá en la fábrica Santa Bárbara. Entonces, ¿estamos atendiendo a una necesidad de seguridad o estamos abriendo la puerta a todo lo que mencionó aquí Carol y mencionó Fernando? Porque estas armas pueden caer en manos de otras personas, pueden ser mal usadas, se puede generar accidentes. Con la parte financiera que usted dice, sería como armar a los ricos, básicamente. Claro. Y a la final, ¿dónde pueden terminar estas armas también? Cuando Mercado tenemos negro. situaciones de corrupción en mercado negro. Ahora, no nos olvidemos que hay un tema por detrás del porte de armas que no estamos viendo y que es fundamental y que el gobierno no lo ha atendido, que es las compañías de seguridad privada. Y yo advierto ahí, mire, tenemos 1.400 compañías en el Ecuador y tenemos 61.000 guardias en este momento. ¿Qué quiere decir? Que estas visiones de que cada uno tiene que velar por su propia seguridad son las que priman en la sociedad y tenemos 90 centros de capacitación. Y si hay la una policía no nos dirección defiende, la de gente dice, regulación, "Tengo que defenderme de alguna manera". pero lógico. Pero ¿qué es lo que pasa? La Dirección de Regulación y Control de Seguridad Privada, que hoy depende del Ministerio del Interior, ha cambiado su director innumerables veces, como van cambiando los ministros. Entonces, no hay ni siquiera una continuidad ni una política, ni capacidad operativa. ¿Usted tampoco está de acuerdo con que las empresas de seguridad privada colaboren en el control del crimen armadas? Y yo creo que las empresas de seguridad debidamente reguladas, Sí, bien. y en este momento también hay que analizar quiénes son sus propietarios, han ido cambiando de mano. Recuerden ustedes que hubo un reportaje muy interesante de un grupo internacional que estaba adquiriendo gran parte de estas empresas privadas, y no hay que olvidarse que muchas de ellas proveen seguridad a sectores estratégicos, los puertos. Entonces, también hay que analizar las estadísticas de los problemas que se dan ahí. Pero usted me decía del apoyo complementario de Fuerzas Armadas. Solo una pregunta. ¿Porte de armas ciudadanas es un paso hacia paramilitarismos? Es que puede generar, porque mire... Eso sí puede pasar, ¿no es cierto? Este Sí. momento hay el porte de armas, especialmente para el sector agropecuario y camaronero. Eso está autorizado. Y eso está bien.
Por la distancia, por los ciertas situaciones, campos, ¿no? no Se llega genera una un policía efecto a un momento disuasivo. determinado. Pero mañana, ¿qué pasa si 2 camaroneros, 3, 4 se unen y comienzan a configurar lo que ya vimos en Colombia, ligado a un fenómeno totalmente Clarísimo. diferente, unas autodefensas unidas? Entonces, Perfecto. el problema es la pérdida de esa capacidad que debe 30 tener el segundos. Estado. ¿Fuerzas Armadas en la lucha complementaria es adecuado? En la lucha complementaria, pero en sus competencias. En Yo creo en las que fronteras. hay varias competencias que tiene Ya. y aquí no se está entendiendo. Tornar a un militar policía me parece un error terrible. Aquí tiene que verse desde la excepcionalidad. Por ejemplo. Y hay una serie de competencias que se cumplen en las zonas de frontera, en el control del espacio marítimo, en el control del espacio aéreo. Ahí hay déficit de capacidad, hay brechas que el Estado no ha sido capaz de cerrar y hoy le queremos entregar una misión en donde se va a afectar la naturaleza de esa organización y sobre todo va a tener consecuencias muy terribles para el país en el futuro cuando militaricemos, digamos, la seguridad ciudadana. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. General Luis Altamirano, ¿el gobierno está haciendo lo políticamente correcto en la lucha contra las drogas, las mafias y el crimen organizado? Creo que hay una mirada muy equivocada, una ausencia de política pública. Hay, por ejemplo, elementos estructurales que pueden ser reformados. Debe pensarse, por ejemplo, en una policía de investigaciones con la finalidad de generar contrapesos institucionales. Debe generarse la posibilidad de controles internos con presencia de otras instituciones en las instituciones de seguridad. Debe pensarse y repensarse en este crecimiento desproporcionado de policías que inclusive desde el punto de vista de sostenimiento presupuestario es prácticamente absurdo. Entonces hay que pensar que la seguridad no se circunscribe exclusivamente a fuerzas de orden. Hay otros elementos. Hay elementos como fiscalía, hay elementos como análisis financiero y hay otros elementos adicionales que están envolviendo todo el problema, que se llama pobreza. Carol Noroña, ¿hay esperanza de que la violencia en las calles y cárceles se reduzca? Por ahora no hay esperanza si es que el gobierno no decide de verdad intervenir en las cárceles ecuatorianas, si no se mira a sí mismo también y asume la responsabilidad que tienen los funcionarios, tanto carcelarios como los policías que están en los filtros y también los funcionarios de la función judicial. Esto no va a cambiar. Si la estela de corrupción que sigue ahí nutriendo a las redes de delincuencia organizada no para, solo vamos a tener más muertos. 401 muertos en 9 matanzas carcelarias, pero si miramos el universo completo, durante los últimos 3 años ascienden a más de 600 y las familias de esas personas presas van a seguir en las inmediaciones de esas cárceles siendo gaseadas por la Policía Nacional, siendo maltratadas y faltas de respuestas del Estado ecuatoriano. Si no se mira a sí mismo, si no corrige eso, si no hay reforma policial y si no deciden purgar a todo el sistema corrupto, no va a cambiar y lo que tendremos próximamente es la 10ª masacre carcelaria en el Ecuador. Fernando Carrión. Yo creo que el presidente Lasso hizo bien en crear el Ministerio del Interior, pero me parece que no hizo bien en este caso en crearlo simplemente como un Ministerio de la Policía. Por eso es lo que se agotó tan rápido, me parece. Aquí debería convertirse en un Ministerio de la Seguridad, lo cual significa que debería estar dentro del Ministerio de la Policía, lo que significa el SNAI, todo el sistema de inteligencia. Y a partir de eso, crear un sistema nacional de seguridad donde estén municipios, consejos provinciales, cámaras, escuelas, colegios, etcétera. Y tener 3 políticas: una política de seguridad ciudadana para la violencia común, una política antinarcóticos justamente para el control de las drogas y en tercer lugar una política discriminatoria. Y a eso tiene que ponerle muchísimos recursos económicos porque una buena política económica es una buena política de seguridad. Y bien, en la narrativa gubernamental pesa con fuerza el argumento de que se están adoptando soluciones estructurales y de fondo en la lucha contra la inseguridad y que esos resultados se verán en el mediano plazo. Sin embargo, y hasta tanto, los indicadores de violencia en cuanto a homicidios intencionales y masacres carcelarias están fuera de control. La desesperanza y miedo que genera la inseguridad en el día a día no empalma con esta visión fría y distante del problema. Por eso el deterioro de la credibilidad del régimen. En estos meses el país ha hablado de todo: apoyo internacional contra el crimen organizado, fondos de cooperación, extradición de narcos, endurecimiento de penas, acuerdos de paz en las cárceles, participación de las Fuerzas Armadas, reconstrucción de la policía, porte ciudadano de armas, etc. Es un cóctel de ideas que aún no configura una política pública genuina sobre el combate a la violencia. Ojalá el gobierno pueda lograrlo con la participación de los ciudadanos
que eso es lo fundamental. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que estamos también en ecoavisa.com. Nos vemos el próximo domingo.